Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Edición Central desde Caracas, Venezuela. Les saludamos Luis Francisco Blandón y Evelyn Guarenas, ya listos para presentar las informaciones de este viernes 8 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para saludarte a ti y a toda la audiencia, Evelyn. Vamos de inmediato con titulares de la jornada. Comenzamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suspendió el resto de su gira en México en medio de protestas y presión social en su contra. Hablaremos también de Estados Unidos porque aumenta el índice de desaprobación de Donald Trump mientras el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos reanuda su plan de deportaciones masivas. La Central Obrera Boliviana se mantiene en huelga indefinida en rechazo a las políticas ejecutadas por el gobierno de Rodrigo Paz. Bueno, en clave mediática y en vista de la visita a México de la ultraderechista española Isabel Díaz Ayuso, que defiende la conquista española, pues por otro lado la presidenta Claudia Sheinbaum publicó las atrocidades de Hernán Cortés durante la colonización. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Vamos a estar viendo todos los detalles en Enclave Mediática. Y ya nuestro compañero Enrique Guevara está listo con el adelanto de la información deportiva. Buenas noches. ¿Qué tal, Evelyn? Saludos para Luis Blandón y por supuesto felicitarte en tu día. Feliz Día de la Madre para toda la audiencia de Edición Central a esta hora. Y por supuesto hay que tomar en cuenta a las madres de esta multiplataforma que en su día hicieron su labor como siempre y como de costumbre, ahí impecable. Pero vamos a revisar entonces nuestro principal titular deportivo, y es que Cisjordania y la Franja de Gaza recibieron este viernes, atención con esto, miren esta imagen, hermosísima por demás. Este es el regreso del Maratón Internacional de Palestina en su 10ª edición, en un marco además memorable e histórico. Imágenes que vale la pena difundir. Pero detalles de esta información junto a otras, por supuesto, más adelante se la tenemos con todo lo del mundo deportivo acá en Edición Central. Por eso la invitación siempre queda abierta. Quédense con nosotros. Gracias, Enrique. Y en el espacio cultural les contaremos que Palestina está presente en la Bienal de Venecia 2026 en Italia, con una muestra titulada Gaza sin palabras, una exhibición integrada por al menos 100 paneles de bordado tradicional creados por mujeres en campos de refugiados en Gaza. Los detalles más adelante. Vamos también con el adelanto de la noticia. Tatiana Portela, nuestra compañera desde Bogotá, Colombia, nos actualiza un poco esta hora. Adelante. A pocos días de que comiencen los comicios electorales en Colombia, el registrador Hernán Penagos ha señalado que quien cuestione la transparencia del sistema electoral podría estar incidiendo para que se realicen actos de violencia en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Esto se enmarca en las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuestionando no solamente que al día de hoy no se puedan realizar auditorías al software del preconteo y el escrutinio, sino que este proceso electoral no está en manos del Estado colombiano. Muchas gracias a Tatiana Portela. Iniciamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suspendió el resto de su gira en México. Esto en medio de protestas y presión social en su contra. Antonio Aranda nos tiene todos los detalles. Adelante, Antonio. Buenas noches. Estás al aire. Evelyn, Luis, muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió suspender el resto de su gira por México y volver de inmediato a España ante una serie de protestas que generó su presencia en nuestro país. Por medio de un comunicado se informó que la ultraderechista, integrante del Partido Popular en España, ya no viajará a la Ribera Maya, ubicada en el estado de Quintana Roo, en el sureste del país. En ese lugar acudiría a la entrega de los premios Platino de Cine Iberoamericano. Díaz Ayuso afirmó que el gobierno mexicano amenazó a los organizadores de los premios Platino con cerrar Xcaret, el sitio turístico donde se celebra la gala, si ella participaba. Pero los organizadores han asegurado que no tienen constancia alguna de estas amenazas de clausura. Además, el consorcio Xcaret publicó en un comunicado un desmentido a Díaz Ayuso y señalaron que los premios Platino reconocen la riqueza de la multiculturalidad.
y debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid, pues es que solicitaron a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento fuera utilizado por ella como una plataforma política, como ya sabemos, pues reivindicando al conquistador Hernán Cortés como un personaje importante para ella dentro de lo que ha sido la historia de México. Y bueno, Isabel Díaz Ayuso llegó a México el pasado domingo 3 de mayo y su visita tendría que haber concluido el 12 de mayo, pero termina así, de forma precipitada y envuelta en el rechazo popular. Y en otro tema, también te comento que las autoridades estadounidenses anunciaron una revisión integral de los 53 consulados mexicanos en su territorio ante los señalamientos de que estas sedes diplomáticas se han utilizado para realizar actividades políticas destinadas a influir en elecciones intermedias de aquel país. Esto fue desmentido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Si me permites, vamos a ver el reporte que les hemos preparado al respecto. El gobierno de México rechazó categóricamente que su red de 53 consulados en Estados Unidos se utilice para influir en temas políticos o electorales. No es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso. Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de abrir una investigación sobre los consulados mexicanos, Sheinbaum puntualizó que su función es facilitar trámites y proteger a los mexicanos. ¿Cómo los ayudan? Uno, con trámites que tienen que hacer en México. Y cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, pues tienen la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles. Entonces, esa es la labor que realizan los consulados. La narrativa del uso político de los consulados mexicanos es impulsada por personajes como Peter Schweizer, periodista considerado de ultraderecha, quien afirma en sus textos que México utiliza la inmigración como un arma silenciosa. Dice, cito, los mexicanos están en nuestro territorio. California, Nevada, Texas, Utah, Nuevo México, Arizona, Kansas, Oklahoma, Colorado y Wyoming. Vamos a recuperar el territorio que nos robaron. Suena una locura, pero puedes encontrar decenas de citas de altos funcionarios que trabajan para Sheinbaum. Otros senadores ven la migración masiva como una herramienta para avanzar en la soberanía en Estados Unidos. Estos discursos son impulsados por los grupos nacionalistas de ultraderecha y son utilizados por el gobierno de Estados Unidos para justificar su violenta política antimigratoria, considera este especialista. Los grupos antiinmigrantes y los grupos más conservadores empiezan a elucubrar teorías motivadas desde el racismo, usan sus espacios de opinión y el gobierno responde y los convierte en política pública. El posible cierre arbitrario de algunos consulados sería una nueva y grave violación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, señala el experto. En este caso de los consulados, pues sí, están nuevamente montados sobre una mentira que ahora la están convirtiendo en una investigación oficial del gobierno. Por supuesto que el cierre implicaría vulnerar aún más los derechos de una comunidad que hoy está bajo ataque más que nunca. Actualmente las personas de origen mexicano constituyen la mayor población migrante en Estados Unidos, con al menos 37 millones de personas viviendo en el país. Hasta el momento no se ha reportado alguna acción inusual en alguno de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos o el cierre de alguna de estas sedes diplomáticas. Tampoco se ha especificado por parte del gobierno de Estados Unidos en qué consistirían estas revisiones, pero le daremos seguimiento al tema y nos mantendremos informados. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Antonio, por la información. Muy atentos al escenario en México, nuestro compañero Antonio Aranda desde ese país azteca. Y bueno, vamos un poco más al norte, seguimos en Norteamérica porque crece el índice de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de sus acciones bélicas contra la República Islámica de Irán. Un reciente sondeo señala que más del 60% de los ciudadanos estadounidenses consideran
estrategia militar contra la nación persa fue un error de la Casa Blanca. Indica que a nivel internacional la posición de Washington se ha debilitado por las agresiones hacia Irán, lo que ha generado inestabilidad en sectores clave como energía y alimentos. La encuesta también refleja 63% de los estadounidenses asegura que la situación financiera en el país no les favorece en su día a día. Y en este orden de ideas, cuando falta poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la administración Trump intensifica su política migratoria con el despliegue de miles de nuevos agentes del ICE en todo el país. Desde Washington, José Leveña nos trae los detalles. A poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol 2026, la administración de Donald Trump endurece su política migratoria con un nuevo despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Mientras Washington se prepara para recibir a millones de visitantes en 11 ciudades estadounidenses que serán sede del Mundial, la Casa Blanca redobla su estrategia de detenciones y deportaciones en todo el país. El llamado zar de la frontera, Tom Homan, confirmó la incorporación de 7.000 nuevos agentes migratorios, mientras otros 3.000 continúan su entrenamiento para sumarse a las operaciones. Aquí ya adelantan que más de 300 agentes serán desplegados en más de 40 estados y Puerto Rico, con mayor presencia en Texas y en ciudades como Miami, Atlanta, Baltimore, Nashville y Seattle. La medida refuerza el discurso de mano dura de Trump, quien busca cumplir su promesa de alcanzar hasta 1 millón de deportaciones anuales, aún en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El nuevo operativo ocurre en un contexto de creciente temor entre las comunidades migrantes que denuncian redadas, persecuciones y mayor vigilancia en ciudades con amplia presencia latina. Desde Washington, José Leveña, Telesur. Muchas gracias a nuestro corresponsal José Leveña. Avanzamos en otras informaciones. Así es, le comentamos, en la Casa de las Américas de La Habana se realizó el encuentro Voces contra el Fascismo, una iniciativa para recordar la fecha histórica y los grandes desafíos de este flagelo para que no gane aún más fuerza en el contexto político actual. Evelyn Leiva nos trae más detalles. Próximos a la celebración del 81 aniversario de la victoria contra el fascismo, intelectuales, periodistas e investigadores cubanos reflexionan sobre su vigencia ante una clara realidad. Esa ideología está hoy más viva que nunca. Celebramos la victoria contra el fascismo, pero tenemos a Maduro y a Celia secuestrados en Estados Unidos. Mire qué contradicción. Celebramos la victoria contra el fascismo y tenemos a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner injustamente presa en su domicilio, proscripta de por vida. Celebramos la victoria contra el fascismo con la masacre de Palestina que no cesa. Celebramos la masacre contra el fascismo y tenemos a Tiago y así en manos de los fascistas, de los sionistas, de los nazis perversos de Israel, a expensas de lo que puedan hacerle o de que nos devuelvan con vida. Todo eso tenemos que preguntarnos hoy. La hostilidad de la administración Trump contra Cuba es, a decir de expertos, el resultado de la sed de venganza de los cubanos fascistas que hoy influyen en sus intereses y decisiones. Los fascistas que fueron expulsados de Cuba en 1959 tras el triunfo de la Revolución Civil, la claque fascista que acompañó a Batista en la dictadura sangrienta que rigió en Cuba entre 1952 y el 31 de diciembre de 1958, llegó al poder Estados Unidos con un representante que además se cree de raza superior. En Múnich dijo, no habló de su origen cubano, en Múnich dijo que su origen era italiano y español, no habló de Cuba nunca en ese himno. Y vienen por la venganza. Las medidas económicas se han arreciado, incluido el tema del combustible, y lo voy a decir con sinceridad y con dolor, porque quieren reducir las capacidades combativas de este país. En paralelo, quieren rendir por hambre a este país. Para Víctor Fowler, las políticas estadounidenses contra Cuba parten del control. Llamó la atención sobre ser críticos ante construcciones lingüísticas fascistas como Estado fallido. En el caso cubano, cuando triunfa la revolución, resulta
que muy rápido, esto va a suceder muy rápido, en 3 años, ¿entiendes? Va a haber un proceso que empieza siendo nacionalista y muy rápido resulta que es nacionalista. Bien, demuestra y empieza a anunciar su vocación latinoamericanista. Va más lejos, empieza a anunciar su vocación antiimperialista. Va todavía más lejos, empieza a anunciar su vocación tercermundista y para cómo socialista. Demasiado. Es decir, se fue completamente de los esquemas de control, de esa dominación que es un esquema de control territorial, porque tú controlas un continente completo, que es la idea de la doctrina Monroe, ¿no? Eso hace que, si queremos decirlo casi como una broma, para Cuba no hay perdón. Se hace necesario apelar al pensamiento crítico, cambiar métodos de enseñanza y buscar la unidad en medio de un caos que impone retroceso a una de las páginas más oscuras y cruentas de la historia. Uno de los principales líderes fascistas del mundo de hoy es nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Y la cúpula que gobierna ese imperio decadente tiene ideas fascistas, sin duda. Yo creo que la idea de un cerco genocida que le quite el combustible al pueblo cubano, la posibilidad de que funcionen los servicios de salud, que funcione la economía cubana, tratar de realmente hacernos colapsar y al mismo tiempo acusarnos de ser un Estado fallido, usando todas las plataformas mediáticas y de las redes para mentir sobre nosotros. Todo tiene que ver con un tipo de ofensiva imperialista y fascista. Cabe reflexionar hasta qué punto la comunidad internacional aprendió las lecciones del fascismo. Más que celebrar, habría que preguntarse si ante estos hechos un neofascismo renace y se fortalece. Javier Campanería y Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. La tradicional marcha del Regimiento Inmortal recorrió La Habana para conmemorar el aniversario 87 de la victoria del ejército soviético sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria. La céntrica Quinta Avenida de la capital cubana acogió la peregrinación patriótica. En el recorrido se ondearon banderas soviéticas y rusas en homenaje a quienes ofrendaron su vida en la lucha contra el nazismo. Miembros de la comunidad rusa en Cuba, junto al cuerpo diplomático de ese país y ciudadanos cubanos, encabezaron el evento portando fotografías de familiares y veteranos que participaron en la histórica contienda. El embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, destacó que la fecha representa una reafirmación ante las actuales amenazas de Occidente. Resaltó la importancia de realizar el homenaje en La Habana por los fuertes lazos de hermandad que unen a ambas naciones. Bien, momento de hacer una pausa en edición central. Al regreso nos acompañará Freddy Morales, corresponsal en Bolivia. Estaremos abordando cómo la Central Obrera se mantiene en huelga general indefinida con movilizaciones. Enseguida estamos de vuelta. Gracias por seguirnos en Edición Central. La Central Obrera Boliviana mantiene la huelga general indefinida con movilizaciones diarias en varias ciudades del país. Vamos de inmediato con Freddy Morales y el seguimiento de estas acciones en varios sectores de la población. Freddy, adelante. Hola Luis, Evelyn, buenas noches, saludos desde La Paz. Efectivamente, la Central Obrera cerró esta semana como la inició, con movilizaciones durante esta tarde por el centro de las calles de La Paz para exigir al gobierno atención a demandas que han sido planteadas primero en un pliego de peticiones hace aproximadamente 2 meses y que el gobierno de inmediato rechazó. Ese pliego incluía un reajuste salarial que compense la inflación del año pasado, que fue del 20%.
El presidente Rodrigo Paz ha dicho que ha sugerido más bien a los sindicatos ya no apelar a los pliegos de peticiones porque parecerían estar pidiendo y extendiendo la mano, y más bien ha sugerido que pudieran reunirse para hablar de cómo sacar a Bolivia del subdesarrollo y cuando haya dinero poder distribuirlo. Los sindicatos piensan exactamente lo contrario, que las autoridades de gobierno tienen responsabilidad sobre el manejo de las cosas del Estado, y entre esas cosas del Estado está el presupuesto general de la nación, donde debe distribuirse el dinero que se recauda en este país. La Central Obrera el 1 de mayo instruyó la huelga general indefinida que se expresa hasta el momento en dos aspectos. El primero es estas marchas que se realizan unas veces en la mañana, otras veces en la tarde, y ahora mismo en la noche un sector del magisterio también está realizando marchas por el centro de la ciudad en protesta por lo que denominan la desatención del gobierno. El otro aspecto en que se expresa esta huelga es el bloqueo nacional de carreteras. Ayer estuvimos en las carreteras de la ciudad de La Paz, cercanas a la ciudad de La Paz, y solo en la carretera que va hacia Copacabana y hacia el Perú, hemos podido verificar en un tramo de unos 45 kilómetros por lo menos 8 puntos de bloqueo. Queremos, Freddy, retomar este contacto y saber bajo qué criterios y con qué intenciones el gobierno de Rodrigo Paz esta semana fue noticia, ha sostenido reuniones con un grupo, con un sector y con otros no, y qué efecto está causando esto entre los obreros. En el recorrido que hicimos en las últimas horas a los bloqueos en el altiplano de La Paz, hemos visto que están participando no solo los campesinos, sino también los choferes, los conductores del transporte masivo interprovincial, que son personas de las mismas comunidades campesinas aymaras del altiplano de La Paz. Esto nos llamó la atención y tiene relación con lo que pregunta Sebelín, porque el gobierno ha venido firmando por lo menos 5 acuerdos y compromisos con las confederaciones, las organizaciones máximas de los choferes del país. Pero se firman los compromisos y no se cumplen. Y ahora están también movilizados los transportistas, el transporte masivo de pasajeros, tanto en el altiplano de La Paz como en la región de los Yungas, que es la región subtropical. Estos bloqueos, que incluyen a los conductores de vehículos, insisto, plantean dos demandas. La primera es que haya buena calidad de la gasolina, porque la gasolina que está importando el gobierno desde hace 4 meses aproximadamente contiene mucha goma, y este producto, este elemento que está incorporado en la gasolina le hace mucho daño a los motores que necesitan una refacción de fondo. Entonces es uno de los puntos que están planteando, y el presidente Rodrigo Paz esta semana salió a decir en entrevistas en medios de comunicación que el tema de la calidad de la gasolina su gobierno ya lo resolvió hace 4 semanas. Sin embargo, hace minutos nomás, esta institución que se denomina Bolivia Verifica, una institución periodística precisamente, ha divulgado un informe de estudio de la gasolina en la ciudad de La Paz, gasolina que distribuye el gobierno, y ha pedido ese informe a la Universidad Mayor de San Andrés. Los expertos en química y física de la Universidad Mayor de San Andrés han emitido su informe y dice: muestras del 27 de abril en 3 estaciones de servicio. Informe difundido el 5 de mayo. Las gasolinas de 85 octanos incumplen parámetros establecidos para Bolivia, por lo tanto no debería distribuirse en Bolivia. El informe de los expertos. Se encontró contenidos de goma de 38.8 miligramos por cada 100 milímetros de gasolina. Estos 38.8 miligramos por cada 100 milímetros superan casi 8 veces el límite legal en el país de 5 miligramos por cada 100 mililitros. Es un informe que se acaba de difundir a través de esta institución que se llama Bolivia Verifica, que, insisto, desmiente una vez más al presidente Rodrigo Paz, quien afirmó esta semana que hace un mes su gobierno ya había resuelto este tema. Y este tema, el de la gasolina y su mala calidad y la destrucción de tal vez ya, según algunos, 1 millón de motores de vehículos en estos 4 meses, es el punto central del conflicto social que vive este país hasta este momento. Compañeros.
Freddy, muchísimas gracias. Muy atentos a la expectativa, sobre todo en la próxima semana y cómo continúan estas movilizaciones, estas acciones de calle allá en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz. Nuestro compañero Freddy Morales, vamos a seguir nosotros hablando de otro tema en Colombia y en plena contienda electoral que va a decidir quién será el nuevo presidente del país. El registrador insiste en prohibir que partidos puedan auditar el software de preconteo y escrutinio electoral. Nuestra compañera Tatiana Portela nos ha preparado una nota al respecto. Así es, un saludo para usted y para todos nuestros televidentes, pues en medio de esta contienda electoral que se avecina, que será, como ustedes lo saben, el próximo 31 de mayo, el registrador nacional ha lanzado fuertes críticas a quienes se atrevan a señalar o a cuestionar la transparencia del proceso electoral. Recordemos que han habido fuertes declaraciones del presidente Gustavo Petro por dos razones específicas. La primera es porque hasta el día de hoy no se puede auditar el software del preconteo y el escrutinio, y eso es determinante para saber cómo se van dando voto a voto. Pero también ha señalado que una orden del Consejo de Estado señalaba la necesidad, la urgencia de que todo el proceso electoral estuviera bajo manos o en las manos más bien del Estado colombiano y no en manos de privados como hasta el día de hoy se encuentra. Para que podamos profundizar en lo que está pasando en Colombia frente a las garantías electorales, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. A solo 23 días de los comicios en Colombia, el exmagistrado Luis Guillermo Pérez ha vuelto a encender las alarmas al sostener que el proceso electoral carece de garantías de transparencia por parte de la Registraduría Nacional. Y ese software ha sido manipulado en el pasado y se han generado fraudes. Entonces es lógica nuestra preocupación y nuestro reclamo al registrador es que dé las garantías, no haga campañas mediáticas para decir que los buenos son ellos, los malos somos nosotros, el malo es el presidente de la República, no. Aquí se trata de darle garantías no al pacto histórico, es garantías a la democracia colombiana. En medio de estas preocupaciones, la Registraduría ha circulado un video donde señala que las dudas sobre el sistema electoral ponen en riesgo la vida de las personas. La forma de prevenir la violencia es dando garantías de transparencia. Le pedimos al Registrador Nacional que permitiese una auditoría forense internacional de esos software del proceso electoral, los que se usaron el 8 de marzo. El registrador dijo que sí, y al día de hoy no se ha contratado a nadie con esa posibilidad. Y ese software... Frente a esa narrativa, recientemente el registrador Hernán Penagos afirmó que dicho software solo será entregado al procurador Gregorio El Hash, una declaración que el abogado del presidente Alejandro Carranza calificó de falaz. Vacía todo el sentido institucional de la comisión y lo convierte en un mecanismo bilateral, en un foro pues, en donde debería establecerse precisamente lo que el Consejo de Estado ordenó, y es que hubiera una revisión multilateral, que los partidos puedan revisar el código fuente, que la registraduría lo pueda revisar, que la Contraloría lo pueda revisar, que la Procuraduría lo pueda revisar. Y entonces cuando él contesta, no, esto solo se lo entrego al procurador, eso le enseñas al país. El proceso electoral, desde la fabricación de los lápices hasta la divulgación de resultados, permanece bajo el control de la firma Thomas Gregg & Sons, quien perdió el control de la base de datos e impresión de los pasaportes en este gobierno progresista. Esta hegemonía persiste pese a un fallo de 2018 que exige que el sistema electoral esté bajo la plena soberanía del Estado colombiano. Estamos analizando sobre la responsabilidad penal y ese artículo 414 del Código que tipifica el prevaricato por omisión, porque un servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurre probablemente en ese tipo penal. Es así que un registrador que diga que el código no se puede auditar es como decir que un balance no se puede revisar. Y ya les he contado, Estonia, Suiza, Noruega lo hacen. La pregunta que debemos hacernos todos es ¿por qué no se quiere auditar? Y mientras tanto, 8 años de incumplimiento de un fallo en firme abren la puerta al desacato.
En un país donde las cicatrices del fraude electoral aún no se cierran, la entrega de la soberanía democrática a manos de privados no es un error técnico, es un riesgo sistémico. Colombia llega en un momento decisivo con más preguntas que certezas, enfrentando el desafío de proteger el voto popular en un escenario donde la transparencia parece ser el gran ausente pese a los fallos judiciales. Pues bien, ya ustedes lo escuchaban en la nota al abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, quien también ha tenido que defender al presidente porque desde la Procuraduría, pero también desde la Registraduría, se ha intentado censurar al presidente Gustavo Petro, quien ha sido enfático en estos dos señalamientos, cuestionamientos al sistema electoral, sobre todo a las garantías electorales. Lo que ha dicho ya entonces el abogado Alejandro Carranza es que el registrador estaría enfrentando, digamos, una investigación por prevaricato al no ejecutar la orden del Consejo de Estado de que el sistema electoral en su conjunto esté en manos del Estado colombiano y no de empresas privadas como Thomas Gregg & Sons, entre otras. Nosotros seguiremos muy al tanto sobre lo que pasa a pocos días de las elecciones presidenciales aquí en Colombia para llevarles a ustedes toda la información. Gracias, Tatiana Portela, corresponsal de Telesur en Colombia, y por supuesto estaremos haciendo seguimiento a todo el proceso electoral en Colombia. Y nosotros vamos a continuar hablando de Latinoamérica en Venezuela, porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recorrió la exposición del Congreso Nacional de Avicultura, donde interactuó con más de 70 empresas y 200 marcas de ese país. La mandataria encargada destacó que el crecimiento de producción en el año 2025 es más grande en los últimos 10 años, con un 48%. En lo que va del trimestre ya hay un crecimiento adicional del 12% respecto al año 2025. Rodríguez subrayó que el sector agrícola representa entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto, garantizando los alimentos al pueblo venezolano. La mandataria afirmó que el sector muestra capacidades productivas y avances económicos, afianzando así la economía soberana y la soberanía alimentaria. Mira, estuvimos el año pasado acá y lo que hemos visto es un sector en crecimiento. El crecimiento de producción en el año 2025 supera el de la última década, el más grande en los últimos 10 años, con un crecimiento del 48%. Y ya lo que va este trimestre en comparación con el 2025 tiene un crecimiento del 12%. Es un sector muy importante para el Producto Interno Bruto, representa entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto, y lo más importante es garantizar los alimentos al pueblo venezolano, porque no solamente es tener los productos en anaqueles, que lo hay porque hay pleno abastecimiento, pero también hay crecimiento en producción porque hay crecimiento en la demanda. Y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instó al sector agroalimentario del país a impulsar la exportación de sus productos, señalando al Caribe como un mercado prioritario. Así que vamos avanzando, y lo que yo le estoy pidiendo al sector es que también impulsemos la exportación. El Caribe es un mercado natural para nosotros y tenemos extraordinarias relaciones, hemos venido conversando para llevar los productos de Venezuela, así que vamos ahí, motor producción del motor agroalimentario, pero también motor exportación no petrolera. En Venezuela, pero en otro tema, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que el país registra un pico histórico en su demanda eléctrica, el más alto en 9 años, y pidió al sector privado activar su capacidad de autogeneración. Pido también al sector privado, bueno, que pongan a disposición, ahorita que hay más crecimiento en la demanda eléctrica, ayer hubo el pico más alto en los últimos 9 años, estoy pidiendo al sector privado que pongan a disposición la autogeneración, y vamos a presentar el plan de recuperación del sistema eléctrico a las cámaras empresariales en el Consejo Nacional de Economía para recibir aportes del sector. Es algo que hemos venido conversando en los últimos años y llegó la hora, llegó el momento de que demos una recuperación plena para atender este impulso en el crecimiento económico, que también tiene impacto derivado de la emergencia climática. Las altas temperaturas han excedido, están en sus picos más altos, y bueno, el llamado es también a la población en general, que tengamos un uso racional de la energía eléctrica. Bien, y en otro tema, la Delegación Legal de Venezuela presentó una defensa legítima e historial sobre el caso de la Guayana Esequiba durante la audiencia
en la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos. Durante la jornada de este viernes, el canciller Iván Gil y el equipo de abogados reafirmaron su posición de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia entre el caso El Territorio Esequibo. Sin embargo, destacaron que aprovechan la sesión para ejercer el derecho a la defensa y mostrarle al mundo los elementos que sustentan la posición histórica y legítima del Acuerdo de Ginebra. El canciller Gil remarcó que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, es la única vía válida para alcanzar una solución compartida. No, Venezuela ha dicho que no reconoce la jurisdicción de esta Corte para resolver este caso por una razón sencilla. Esta Corte está creada, el derecho internacional está creado precisamente para promover la convivencia entre los estados, para promover la buena vecindad de los estados. Y en este caso tenemos un instrumento que es el Acuerdo de Ginebra, que Guyana trata de desconocerlo, trata de negarlo. Y bueno, ha repetido los argumentos, ha negado que todas las pruebas que se presentaron, que presentó la República Bolivariana de Venezuela, de cómo se forjó, de cómo se construyó un fraude alrededor del laudo arbitral de 1899, que ya es una situación zanjada por el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, que permite la negociación directa. El canciller de Venezuela, Iván Gil, destacó que ambas naciones deberán negociar cara a cara, tal como lo indica el Acuerdo de Ginebra. Por eso insistimos, nuestra vía es negociación directa, trabajo en conjunto entre dos naciones que somos naciones del sur global, naciones hermanas, naciones que tienen que trabajar en conjunto para el desarrollo compartido, y que no hay otra vía que es el Acuerdo de Ginebra de 1960. Cualquier otra ruta es una ruta destinada al fracaso, porque ya lo hemos demostrado. En otro tema, la justicia argentina reactivó la reforma laboral del gobierno tras anular un amparo judicial que mantenía suspendidos varios de sus artículos. Nuestro compañero Fabián Restivo nos cuenta más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en Argentina un nuevo revés para los trabajadores del país. Recordarán ustedes que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso Nacional una reforma de ley laboral que llaman de modernización, que en realidad retrotrae todos los derechos de los trabajadores hay una discusión, 1920, 1860, para el caso es lo mismo. Los trabajadores quedan con tiempos de trabajo de 12 horas, sin derecho a elegir cuándo tomarse vacaciones, con una cosa que se llama salario dinámico. Esto quiere decir que si la empresa le va bien, le pagan un monto, y si la empresa le va mal, el monto disminuye. Con esa ley se han perdido todos los derechos laborales. Bueno, resulta que un juez hace ya 20 días puso una cautelar, es una acción prácticamente como de no innovar, y dejó sin efecto esos 82 artículos de esa ley que había sido votada por el Congreso. Bueno, los trabajadores sintieron un poco de alivio, especialmente porque la Confederación General del Trabajo, ante la inminencia de la ley, eligió no ir a un paro, no ir a una movilización e ir por la vía judicial. Bueno, fue por la vía judicial, finalmente había sucedido eso. Bien, un juez acaba de derogar el pedido de no innovar, derogó la cautelar, por lo cual nuevamente, y hay que ver si quedan más pasos legales posibles, los trabajadores vuelven a quedar sin derecho gracias a una ley que presentó el presidente Javier Milei de reforma laboral y de modernización, que no es nada más y nada menos que llevar la cuestión del trabajo en la República Argentina casi a centímetros de un Estado esclavista. Esto es lo que tenemos hoy. Sigo con ustedes, adelante. Bien, Fabián, muchísimas gracias por este completo reporte. Fabián Restivo, nuestro compañero desde Buenos Aires. Avanzamos. El gobierno de Irán anunció un plan para reconstruir las industrias estratégicas dañadas durante la agresión estadounidense e israelí. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, destacó que el proceso se realizará con tecnología de última generación desarrollada en el país. Afirmó que gracias a las capacidades internas no hay preocupación por la rehabilitación de la infraestructura, especialmente en el sector petroquímico.
La compañía Líneas Marítimas y la Organización de Alimentos y de Medicamentos las ha sido calificado como un motor de la economía. Se reafirma la visión de cooperación regional de Irán y la importancia estratégica del estrecho de Hormuz. Figuras políticas, sociales y culturales libanesas ratificaron desde Beirut su condena a las incesantes agresiones israelíes, su apoyo a la resistencia y rechazo a las negociaciones directas con el régimen de ocupación sionista. Nuestro corresponsal Hisham Wanus nos cuenta los detalles. La reunión tuvo lugar por iniciativa de la organización Conferencia Popular Libanesa bajo el título Beirut y su papel en el enfrentamiento a la agresión sionista y sus repercusiones. Los reunidos afirmaron que la capital de su país es la cuna de la resistencia, la base de la unidad nacional y el escudo defensor de la cohesión social frente a los planes sionistas estadounidenses de dividir al pueblo libanés. Mediante esta reunión y otras reuniones que tienen lugar y que deben expandirse, intentamos fortalecer el frente interno frente a los incesantes intentos de nuestros enemigos de desintegrarnos y dividirnos. Pues gracias a la valentía de los combatientes de la resistencia y sus hazañas en el campo de batalla, el enemigo no pudo invadir a nuestro país y por ello intentan provocar una guerra interna y nuestro deber es enfrentar estos planes. Beirut es la capital de todos los árabes. Es Beirut Abdul Nasser. Es Beirut la capital de la resistencia. Y esta es la historia de la ciudad. Y aunque existen algunas voces contrarias, pero no podrán borrar la historia de esta ciudad. Y hoy estamos aquí para ratificar el apego a la herencia patriótica de nuestros ancestros y de que nuestra capital, Beirut, seguirá siendo la fuente de la unidad y la base de la resistencia. Los asistentes denunciaron que Beirut, por su papel central y de primera línea en el enfrentamiento contra la agresión sionista, se convirtió en el principal blanco de los violentos ataques israelíes que propagaron la muerte y la destrucción en sus barrios, principalmente los suburbios del sur. Un sacrificio que sus habitantes se ratifican estar dispuestos a pagar en defensa de la patria y en rechazo a cualquier tipo de negociaciones con el enemigo. Aquí ratificamos nuestro rechazo a cualquiera que defiende la normalización con el enemigo sionista y a cualquier tipo de negociaciones directas con este enemigo. Y aquí ratificamos nuestra lealtad a nuestra identidad árabe y nuestro apego a la lucha armada contra el enemigo. Pues esta entidad ocupante no entiende sino el lenguaje de la fuerza y que el lenguaje de la resistencia y asegurando el principio de lo que se arrebató a la fuerza, se recupera la fuerza y no mediante de los pactos de rendición. Beirut es el cobijo de todos los libaneses a diferencia de sus credos, sectas y tendencias políticas. Una realidad que la reunión consultiva destacó se materializa con el refugio que ofreció la ciudad y sus habitantes a cientos de miles de desplazados del sur libanés y de la valle de la Bekaa, pese a las crisis económica, humanitaria y política que sufre la urbe a consecuencia de la guerra israelí. Hisham Wanus, Telesur, Beirut, el Líbano. La flotilla Global Summit, integrada por unas 30 embarcaciones, zarpó desde la isla griega de Creta con destino a Marmaris, en el suroeste de Turquía. Este desplazamiento es una declaración rotunda de perseverancia tras el ataque israelí del 30 de abril, cuando sus barcos fueron interceptados violentamente en aguas internacionales. En Turquía, la flota se unirá a más de 30 naves adicionales y una asamblea internacional con delegados de 50 países para coordinar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Desde la flotilla denunciaron torturas, violencia sexual contra 4 miembros y condiciones inhumanas de detención por parte de las fuerzas israelíes, calificando estos actos como piratería y secuestro. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, advierte una respuesta total ante cualquier sabotaje por parte de Ucrania y sus aliados. El canciller ruso ha advertido que cualquier ataque durante el próximo 9 de mayo, día en que se celebra la victoria
de la Gran Guerra Patria no será tratado como un incidente bélico común, sino como una provocación que amerita una represalia masiva y definitiva. Lavrov calificó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como la punta de lanza de la agresión de Occidente contra Rusia, que se lleva a cabo mediante el armamento de Kiev. Además, aseguró que Moscú ya tiene objetivos fijados en caso de que se rompa la tregua por la celebración el 9 de mayo. Quiero decirlo con toda franqueza y con toda responsabilidad. Si llega a ocurrir lo que están haciendo ahora por medio de Ucrania, los nazis que resurgen en Occidente, no habrá piedad para ellos. Rusia declara emergencia tras recibir ataques por drones ucranianos en la ciudad de Rostov. El alcalde de la ciudad rusa de Rostov, el don Alexander Chirabin, declaró una situación de emergencia en el suroeste del país, además de garantizar comisiones para evaluar los daños tras la caída de drones. A su vez, el Ministerio de Transporte denunció el impacto de drones ucranianos en la empresa de Rostov del Don, encargada de gestionar el tráfico aéreo en el sur de la parte europea de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia abatió en la última jornada 264 drones de ataque ucranianos y como resultado se suspendieron temporalmente las operaciones de 13 aeropuertos. El gobierno de España, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y 22 países, diseñó un dispositivo sanitario para recibir en la isla de Tenerife al crucero MV Hondius. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que todos los pasajeros extranjeros serán repatriados de forma inmediata a sus naciones de origen, independientemente si ya presentan síntomas, y los pasajeros serán trasladados a tierra en lanchas rápidas con un límite de 5 personas por viaje, movilizados en autobuses escoltados directamente al aeropuerto Tenerife Sur. El operativo cuenta con máximas garantías de bioseguridad para evitar el contacto con la población local en medio de alertas por un posible brote. Autoridades de Angola confirmaron el hallazgo de una fosa común con los restos de más de 500 personas en Luanda, la capital del país. El descubrimiento ocurrió en el cementerio 14 de la ciudad tras una investigación de 5 años encabezada por la Comisión para la Reconciliación en Memoria de las Víctimas. Según las primeras pesquisas, los restos podrían corresponder a víctimas de la purga política ocurrida tras el fallido intento del golpe de Estado del 27 de mayo de 1977. El gobierno angoleño anunció que iniciará el análisis de ADN y solicitó a los familiares de los desaparecidos que se presenten para facilitar la identificación y poder darles un velatorio digno. Vamos con esto a una breve pausa en Edición Central y al regreso vamos a seguir hablando de México luego de esta polémica visita que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en su momento había dicho que era importante el mestizaje y también auguraba, pues por supuesto, mayor apoyo por su asunto de la colonia en México, de la colonia española. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha publicado las atrocidades de Hernán Cortés durante la colonización y esto ha generado, por supuesto, muchas reacciones en medios de comunicación. ¿Qué dicen los titulares más adelante en Enclave Mediática? No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática nos posicionamos en México. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, difundió un edicto del rey Carlos I publicado en 1548 que expresa las vulneraciones cometidas durante la conquista en suelo mexicano. Vamos a ver. La mandataria usó este histórico documento para confrontar la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien en su visita por el territorio mexicano ha reivindicado la figura de Hernán Cortés,
la cual ha provocado rechazo social y gran repudio. En este sentido, por medio de un mensaje en sus redes sociales, Sheinbaum calificó de atrocidades los actos del conquistador y subrayó que los pueblos originarios son la auténtica reserva de valores que sostiene al país actualmente. Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. El documento compartido incluye directrices del Consejo Real de Indias para liderar a los indígenas, que fueron sometidos de manera ilícita. Este archivo indica la orden de dar libertad a todos los indios que Hernán Cortés hizo esclavos en las Indias, siendo una prueba que contradice cualquier versión sobre la existencia de la esclavitud forzada contra los descendientes de los pueblos originarios durante el siglo XVI. La estadía de Ayuso en México causó repudio debido a su defensa de la pureza del mestizaje y sus ataques contra el partido de gobierno, por lo que la alta funcionaria de México señaló que difícilmente la sociedad mexicana va a querer a alguien que adore a la figura de Cortés, señalando además la ignorancia histórica de quienes defienden la invasión y a aquellos que intentan influir en las decisiones del país y perjudican su soberanía. La mandataria federal concluyó que quienes intentan justificar los desmanes de la colonia están destinados a la derrota política y social. De esta manera, la respuesta de Sheinbaum reafirma la dignidad de una nación que no olvida sus raíces y ratifica que México no aceptará de ninguna forma alguna injerencia externa. Controversia generó, por supuesto, los dichos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, también se ha dicho el tema a través de los titulares en varios medios de comunicación. El portal Confirmado de Venezuela, por ejemplo, titula lo siguiente: la presidenta de México publica un decreto de Carlos I de España sobre las atrocidades de Hernán Cortés. Indica este medio también el texto y los sucesos de la época en los que estuvo implicado el conquistador español, reivindicado recientemente por Díaz Ayuso como la masacre de 400 hombres del pueblo indígena de Cachula, perpetrada precisamente por este colonizador español. En el decreto del Consejo de Indias compartido por la presidenta se lee que mandó a los dichos españoles que los matasen y que así habían muerto muchos de ellos y hechos esclavos los otros. Seguimos con El País de España, que comparte lo siguiente. Sheinbaum afirma que el homenaje de Díaz Ayuso a Hernán Cortés muestra su ignorancia de la historia de España. Este portal resalta que la presidenta mexicana muestra este acto como una especie de ignorancia en la propia historia española por parte de Díaz Ayuso, pues la figura del conquistador ha sido censurada en su país donde no lo querían debido a los actos de violencia y porque el ejército cometió muchas atrocidades contra los indígenas de América. Puntualiza que la reivindicación de Cortés por parte de Díaz Ayuso ha sido tomada en México como un acto de provocación. También ha puesto presión sobre la diplomacia de España, que ha dado pasos firmes hacia la reconciliación con el país latinoamericano, con el que la relación bilateral y la fraternidad entró en una fase de enfriamiento, precisamente por el disenso en la interpretación sobre el periodo de la conquista española. Y finalizamos con el medio La Radio del Sur de Venezuela, que titula Sheinbaum a Díaz Ayuso. Quienes reivindican a Hernán Cortés están destinados a la derrota. Nos comparte este medio los dichos de la presidenta mexicana y dice: a quienes reviven la conquista como salvación le decimos están destinados a la derrota, en un discurso en el que también aprovechó para criticar a la derecha nacional. Al respecto, Díaz Ayuso ha respondido a Sheinbaum asegurando que hay personas que buscan sacar rédito político a una visita de lo que se está hablando en positivo, expresando que ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, defenderán el mestizaje y la unión. No intentarán, decía la mandataria, ni siquiera dar ninguna lección de historia a nadie, ni renegar tampoco de todo lo que hizo España. Así finaliza la controversia con esta visita de Díaz Ayuso a tierras mexicanas. Muy atentos a la situación en este país. Nosotros finalizamos en Clave Mediática y vamos con nuestro compañero Enrique Quique Guevara luego de la pausa con información deportiva. No se retire.
capacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero, para la pechada al potro del llanero. En el corazón de cada país laten las historias que cuentan sus pueblos desde tiempos inmemoriales. Un abanico de costumbres y tradiciones, música, pintura, literatura, teatro, escultura, cine y arte popular. Nos permite conocer la riqueza cultural que nos rodea y que es importante preservar. Acompáñanos en un recorrido alrededor del mundo en Vidas. Todos los viernes por Telesur. Momento de la acción y emoción de los deportes acá en Edición Central. Les cuento que Cisjordania y la Franja de Gaza, recibieron este viernes el gran regreso del Maratón Internacional de Palestina en su 10ª edición. Con la participación de 13.000 personas, incluidas 2.523 en Gaza y 1.000 extranjeros provenientes de 75 países, se llevó a cabo el Maratón de Palestina que vuelve tras años de ataques y genocidio por parte de Israel. El evento contó con una maratón completa, media maratón y carreras de 10 kilómetros en la ciudad cisjordana de Belén. Como parte del maratón se llevó a cabo en solidaridad en Gaza, un recorrido de 5 kilómetros que mantuvo una asistencia de 2.000 corredores, entre ellos personas con muletas y silla de ruedas, quienes han sido afectadas por los bombardeos, bajo el lema Corremos por la Libertad, donde se condenó los años de prohibición en el sur de Palestina ocupada, donde han fallecido más de 72.000 personas. Este evento, que conectó de manera significativa a los habitantes de la devastada Franja de Gaza con los corredores en Belén, representó un poderoso acto de resiliencia y un reclamo por el derecho a la movilidad y la vida, a pesar de las secuelas de la guerra y las restricciones impuestas por territorios ocupados. Los testimonios de los participantes subrayaron que, tras años de suspensión por la violencia, esta competencia no solo fue un evento deportivo, sino un mensaje al mundo sobre la determinación de un pueblo que busca mantener su dignidad y esperanza entre las ruinas. Y hablando de noticias positivas y alentadoras, también le toca a Perú, pues la deportista Kimberly García ganó de nuevo en el Pody Brady Racing Walking 2026 en República Checa. García reafirmó su dominio en la marcha atlética al registrar tiempo en el reloj de 1 hora 31 minutos y 44 segundos en los 21 kilómetros de una competencia desarrollada en la ciudad checa de Pody Brady, la cual es una de las justas más importantes del calendario internacional de marcha. Con el registro, la peruana estableció un nuevo récord suramericano y nacional luego de dominar la prueba de inicio a fin, y además consiguió su segundo título en el Pody Brady tras el primer lugar que consiguió en los 20K de la edición 2024, que hay que resaltar además que ahora Kimberly García se perfila como una de las mejores en nuestra región y en todo el mundo. Bien, cambiamos de tema para hablar del Giro de Italia 2026 porque arrancó este viernes y el francés Paul Marnier se convirtió en el primer líder de la clasificación general tras dominar la primera etapa. Prueba de 147 kilómetros para arrancar entre Nacevar y Burgas dio inicio a la edición 109 de la Corsa Rosa y Paul Marnier fue el ganador. El joven ciclista de 22 años confirmó su condición como una de las grandes promesas del ciclismo al superar en la llegada al danés Tobias Lund Andersen y el británico Ethan Vernon, todos con el mismo tiempo en el reloj de 3 horas 21 minutos y 8 segundos. Con esta victoria, Marnier se vistió con la primera maglia rosa como líder de la general. Asimismo, se presentó un desenlace complicado porque a solo 600 metros de la meta final hubo una caída ahí de un pelotón masivo que cortó incluso el grupo principal en varios fragmentos. De esta manera, la Corsa Rosa continúa este sábado con la segunda etapa de 221 kilómetros con una final ligeramente ascendente que podría incluso generar cambios, eso sí, en la clasificación general porque esto apenas
comienza. Seguimos pedaleando esta hora para hablar de la Vuelta a España femenina, porque la neerlandesa Anna van der Breggen se impuso con autoridad en la sexta etapa, que estuvo además marcada por la primera gran selección entre las favoritas. Este viernes se disputó una nueva jornada de la Vuelta Femenina sobre 106.5 kilómetros. La neerlandesa, una de las grandes referencias históricas del ciclismo femenino, lanzó un ataque demoledor en las durísimas rampas asturianas para lograr su victoria número 64 como profesional y quedarse con el maillot rojo del líder. Van der Breggen cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 1 minuto y 45 segundos, aventajando en 8 segundos a la española Paula Blasi y a 29 segundos de la francesa Marion Bunel. La jornada estuvo marcada por las caídas de Blasi y Maeva Scribam, quien terminó abandonando la carrera. La Vuelta a España culminará este sábado con la séptima y última etapa sobre 132.9 kilómetros. No todo es buenas noticias, sobre todo para el deporte colombiano, porque está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jaime Aparicio, una de las máximas figuras de las leyendas, además del atletismo colombiano. Bueno, Aparicio fue pionero del deporte en el país, reconocido por convertirse en el primer colombiano en conquistar una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, logro alcanzado en Buenos Aires en 1951 en la prueba de los 400 metros con vallas. Aquel triunfo marcó un antes y un después para el atletismo colombiano. Además de su destacada trayectoria en competencias panamericanas, representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y Melbourne 1956, edición en la que también fue abanderado de la delegación nacional. El histórico exatleta murió en Cali a los 96 años de edad, dejando un legado imborrable para varias generaciones de deportistas y sobre todo para el atletismo colombiano. Cambiamos de tema, hablar del italiano Gianni Sinner, porque no va a disputar, se baja este año del ATP 500 de Halle y enfocará toda su preparación y se concentrará en llegar de manera directa a Wimbledon. La decisión supone un cambio importante en la planificación del calendario de Sinner sobre césped. En temporadas anteriores, Halle había sido una parada clave en su preparación para el Grand Slam londinense, incluso conquistando el torneo en 2024. Sin embargo, el italiano apostará ahora por un periodo de descanso y entrenamiento de aproximadamente 3 semanas entre Roland Garros y Wimbledon. El objetivo del entorno de Sinner sería administrar mejor la carga física en una temporada exigente, especialmente después de un inicio de año brillante en el circuito ATP. Bien, y Aryna Sabalenka espera competir bajo la bandera bielorrusa tras ya la decisión del COI. Sabalenka declaró el jueves que esperaba poder jugar al tenis bajo la bandera bielorrusa después que el Comité Olímpico Internacional instara a levantar la prohibición que impedía a los atletas de este país competir no solo en los Juegos Olímpicos, sino en muchas otras competencias internacionales. La número 1 del mundo ha tenido que competir con una bandera neutral como consecuencia del apoyo de su país a Rusia ante el conflicto con Ucrania. Recientemente en el torneo en Roma, tras varias preguntas referente a lo anunciado por parte del COI a la Federación Bielorrusa, la tenista expresó su esperanza de competir bajo su bandera, la inspiración que representa para muchos niños y que solo espera que estos tengan la confianza, sin importar de dónde vienen, de llegar a la cima. Cambiamos radicalmente de tema y es que el comité anfitrión de Miami aseguró este jueves que el ICE no estará en los partidos del Mundial de 2026. Bueno, cuenta regresiva y contando a menos de 35 días, en un comunicado interno, el copresidente del comité anfitrión de Miami, Ronnie Barreto, afirmó que recibió garantías del secretario de Estado, Marco Rubio, de que ICE se mantendrá alejado de los partidos del Mundial. Barreto señaló que ICE no va a estar en el estadio y que el evento no se convertirá en una operación de detenciones, destacando que el objetivo es asegurar una experiencia segura para todos los asistentes. Además, indicó que el gobierno federal garantizará la tramitación de pasaportes y la llegada ordenada de los aficionados, recordando que el aumento de redadas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump ha generado preocupación entre organizaciones locales. El comité busca entonces evitar que los partidos en el Hard Rock Stadium repitan los problemas de seguridad vistos en la final. Recordemos, cómo olvidar, ¿no?,
la Copa América del 2024, donde la organización se le fue de las manos a Estados Unidos. Y precisamente en torno a lo que será la cita mundialista, que desde ya tiene condimentos extra y que por supuesto lo hacen más expectante, y es que el presidente Donald Trump, bueno, se mostró crítico este viernes ante los altos precios de las entradas del Mundial. En las declaraciones a medios de comunicación, Trump expresó su sorpresa por el costo de los boletos para el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026, afirmando que le gustaría asistir, sin embargo, no pagaría tanto dinero por ir a ese encuentro. Asimismo, advirtió que los altos precios podrían impedir la asistencia de los aficionados de clase media, incluyendo seguidores suyos en Queens y Brooklyn. En respuesta, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió nuevamente la política de precios, señalando que están en línea con otros eventos deportivos en Estados Unidos, recordando que el costo de la final en MetLife Stadium es mucho más elevado que en ediciones anteriores. Y precisamente seguimos en torno a lo que será la cita mundialista, y es que la FIFA decidió otorgarle la amnistía al defensor Nicolás Otamendi, quien podrá estar entonces en el debut del albiceleste frente a Argelia, esto luego de que quedara sin efecto la sanción que arrastraba desde las eliminatorias suramericanas. Así que el experimentado zaguero Nico Otamendi había sido expulsado, recordemos, en el partido ante Ecuador disputado en el mes de septiembre del 2025, situación que inicialmente lo dejaba fuera del estreno mundialista. Sin embargo, la AFA, encabezada por su presidente Claudio Chiquitapia, realizó gestiones formales ante el buró de la FIFA para solicitar la amnistía deportiva. La petición contó además con el respaldo de la Conmebol y de su presidente Alejandro Domínguez. Con esta decisión, Lionel Scaloni podrá contar entonces con uno de los líderes defensivos del plantel para el primer compromiso de Argentina en la Copa del Mundo previsto, tengan fecha presente ustedes, para el 16 de junio en Kansas, y empezar a defender el título de campeón. En el día de hoy hemos tenido mucha información alrededor de la cita mundialista, y hay otros que están, bueno, los chipilines, están contentos, saltando de alegría porque millones de estudiantes de México finalizarán antes de tiempo su periodo de clase debido al Mundial de Fútbol 2026. La secretaria de Educación Pública de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el ciclo escolar terminará antes de lo que estaba planeado, específicamente 40 días antes, esto debido a la cita mundialista que también será en Canadá y Estados Unidos. En ese sentido, el último día de clases en México será el próximo 5 de junio, aunque según las autoridades la decisión no solo sería por el Mundial, sino también por proteger a los estudiantes de una extraordinaria ola de calor que afecta a tierras mexicanas y que estiman continúe en los meses de junio y julio. Eso les digo, un mundial que se espera con muchas expectativas por lo que gira alrededor de ella y tiene que ver precisamente con esto. Nosotros de esta manera establecemos así nuestro punto final en este repaso del acontecer deportivo acá en Edición Central, pero quédense con nosotros porque esto continúa con la información de la cultura al regreso de esta pausa. Frente al asedio continuo, la injerencia, la asimetría, frente a la violencia sistemática y al uso brutal de la fuerza, nuestra respuesta siempre fue la altura moral. Nuestra respuesta es la altura moral. Con prudencia, con conciencia, con paciencia, con un profundo espíritu de optimismo, optamos por la diplomacia, sin miedo, sin subordinación y con la convicción de que la paz será nuestro puerto, nuestra gloria, nuestra recompensa, esperanza y dicha, y cuanto es precioso en este mundo. Por ahora
Nuestra lucha es por la soberanía. Nuestro planeta está lleno de paraísos naturales que embellecen el medio ambiente y nos invitan a protegerlo de las amenazas que lo acechan. Maravillas desconocidas que esperan ser descubiertas por ti. Acompáñanos a recorrer el mundo desde una perspectiva turística. Avancemos hacia un nuevo Destino Verde, todos los miércoles, solo por Telesur. Bienvenidos a su espacio cultural en edición central. Comenzamos y lo hacemos contándoles que a pesar de la arremetida genocida del sionismo, el arte de Palestina está presente en la Bienal de Venecia 2026 en Italia con una exposición sobre Gaza. Veamos a continuación de qué se trata. Aunque la edición 61 de la Bienal de Venecia es inaugurada oficialmente este sábado 9 de mayo, previamente tuvieron lugar los días de preestreno del evento, donde una exposición sobre Palestina destacó dentro de la agenda. Aunque este territorio no posee un pabellón propio, la Bienal cuenta con una muestra titulada Gaza sin palabras, expuesta en el Palazzo Mora, uno de los escenarios principales de este encuentro. La exhibición está integrada por 100 paneles de bordado tradicional palestino creado por mujeres en campos de refugiados de Gaza. Muchas de estas piezas abordan la difícil situación en la franja, como los bombardeos, la desolación y la destrucción de edificios. Esta exposición se realiza en paralelo a una muestra israelí, cuya representación sí tiene asignado un pabellón, y frente al cual cientos de manifestantes marcharon para protestar por la presencia de ese Estado en la Bienal. Creemos que, en el caso de Israel, han cruzado todas las líneas rojas y han traspasado cualquier límite de razonabilidad, hasta el punto de que no se les debería permitir formar parte de las naciones del mundo en eventos como estos. Durante la marcha, que se desarrolló de manera pacífica, los manifestantes catalogaron el espacio usado por Israel como el pabellón de genocidio y señalaron que no debería estar presente en este evento, considerado como la mayor exposición de arte contemporáneo en el mundo. La Bienal de Venecia 2026 se desarrollará hasta el 22 de noviembre y cuenta con la participación de más de 100 artistas invitados, incluyendo individuales, dúos colaborativos, colectivos y organizaciones procedentes de diversos países. El esperado documental sobre la trayectoria de Oasis llega a las salas de cine para explorar el ascenso y legado de la banda británica. La producción ofrece una mirada íntima a la relación de los hermanos Gallagher y su influencia en el pop rock contemporáneo. La producción, que genera gran expectativa, llegará a los cines el 11 de septiembre bajo la dirección de Steven Knight. La película captura imágenes exclusivas de la gira que marcó el regreso de Oasis tras 16 años de separación, recorriendo escenarios desde Gales hasta su cierre en Sudamérica. Con más de 2 millones de asistentes y una recaudación de 406 millones de dólares, el tour se consolidó como el segundo más taquillero del 2025. Este lanzamiento no solo revive el éxito de sus 36 conciertos, sino que alimenta las expectativas de los fanáticos ante una posible nueva gira en 2027 y el retorno de los hermanos Gallagher al estudio de grabación. Paul McCartney estrenó el sencillo Come to Us, una colaboración histórica con Ringo Starr. El tema que marca un nuevo reencuentro entre los integrantes vivos de Beatles. La realización íntegramente hecha para ambos músicos desde la disolución del cuarteto británico y sencillo principal del álbum The Boys of Duchamp,
que estrenará el 29 de mayo, producida por Andrew Watt con la colaboración de Chrissy Hindi y Charlene Spirit en los coros. La pieza evoca con nostalgia la infancia de los músicos en los barrios obreros de Liverpool durante las décadas de 1940 y 1950. A sus 83 años, McCartney presenta un trabajo profundamente autobiográfico y reflexivo, nacido de una sesión espontánea en Los Ángeles, donde buscó capturar la esencia de su hogar compartido y el vínculo inquebrantable con Starr antes del fenómeno de la Beatlemanía. Rusia calificó de hostil la prohibición alemana de portar símbolos del Día de la Victoria en Berlín. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, rechazó la prohibición de símbolos asociados al Día de la Victoria en Berlín, calificando la medida de ofensiva para la memoria de los combatientes contra el nazismo. La restricción impide el uso de banderas, uniformes, marchas militares y emblemas vinculados a la ex Unión Soviética durante las conmemoraciones del 8 y 9 de mayo. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a través de la red social X, publicó: la policía de Berlín está a punto de revivir sus peores tradiciones, prohibir los símbolos soviéticos y rusos en las conmemoraciones del Día de la Victoria. Una vergüenza, una burla a la memoria de millones de víctimas del nazismo. Y a medio siglo del debut discográfico de la agrupación Ramones, los gremios musicales conmemoran el legado de una banda que redefinió el rock. Pese a su impacto cultural y pioneros del género punk, el grupo enfrentó una histórica falta de reconocimiento comercial. El debut discográfico de Ramones en 1976 marcó el inicio de una verdadera revolución punk bajo la gestión de su manager Danny Fields. Producido con apenas $6.400 en 4 días, el álbum personificó una pureza melódica y veloz que cambió el curso de la música, a pesar de que el éxito comercial le fue esquivo durante décadas. Resulta paradójico que la agrupación solo alcanzara la certificación de disco de oro cuando todos sus miembros fundadores ya habían fallecido, confirmando una exclusión comercial frente a su inmenso legado cultural. Más allá de las ventas, parte de su impacto reside en haber trascendido los ambientes marginales del rock, inspirando a generaciones a crear sonidos auténticos con recursos mínimos. Y en Cuba, la Universidad de las Artes presentará el próximo jueves 14 MediAcción, una propuesta investigativo-creativa. El proyecto busca reflexionar sobre los vínculos entre el público y el arte, consolidando espacios de diálogo y nuevas perspectivas. Este encuentro cultural se realizará en alianza con la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y las universidades Nova de Lisboa y Cergy París. El inicio de la programación se celebrará el próximo jueves 14 en la sede de Prado, Habana Vieja. La jornada integrará una exposición colectiva de 14 artistas y un taller de mediación diseñado para explorar la comunicación artística fuera de las galerías convencionales. Esta iniciativa académica y creativa busca fortalecer los vínculos internacionales y ofrecer nuevas herramientas para la interpretación del arte contemporáneo. Las romerías de mayo en Holguín concluyen su 33ª edición con un vibrante encuentro de arte joven y cultura. Nuestro corresponsal, Jordanis Rodríguez, nos comenta más. Entre música, abrazos y un llamado permanente a la paz, concluyó la 33 edición de las Romerías de Mayo en Holguín, una de las citas más importantes dedicadas al arte joven en Cuba. Así tenemos que ir hacia el futuro, así tenemos que ir, como una familia grande, como un grupo de amigos que nos ayudemos siempre y que todos juntos podamos construir un mejor país, que todos juntos siempre hagamos también una mejor cultura.
Miles de personas acompañaron el tradicional recorrido de los romeros por las calles de la ciudad, desde la parte histórica hasta la zona moderna, una ceremonia cargada de simbolismo que volvió a unir generaciones alrededor de la cultura. Feliz, muy contento de estar en las romerías una vez más. Es un espacio imprescindible de la cultura cubana, donde se reúnen jóvenes de muchos lugares del mundo y sobre todo de Cuba. Y yo, desde mi experiencia como trovador, es muy enriquecedora porque además se reúnen muchas manifestaciones del arte y también tengo la oportunidad de poder estar intercambiando con amigos, cantando canciones. Y feliz también porque estuvimos en Virán, estamos haciendo un proyecto muy lindo para el centenario del comandante en jefe. Y Fidel, esta es su tierra. Como cada año, el hacha de Holguín ascendió hasta lo más alto de uno de los edificios de la urbe, símbolo de permanencia y continuidad de un evento nacido desde la creación artística juvenil. Impresionante la alegría que a pesar de las situaciones que viven, tengan esa energía y ese amor, esa amistad entre ellos y que nos jalen a nosotros a esa emoción. Estamos encantados con Holguín. Me ha parecido muy bonito, muy curiosa esta experiencia. La verdad es que nunca había visto una celebración así con esta simbología y me parece muy lindo. La verdad es que los cantantes y artistas que han venido y que he podido escuchar han sido maravillosos. Tanto lo que hemos podido ver dentro del festival como por fuera con la gente de Cuba ha sido muy hermoso. Es admirable ver lo que hacen, cómo lo hacen y la pasión y la seriedad con el que se toman las cosas. A nosotros nos llevamos un buen sabor de boca y nos han inspirado bastante. Estoy muy agradecido en cómo nos han recibido y en cómo nos han tratado. Los amamos, en pocas palabras. El cierre llegó acompañado por la voz del reconocido salsero cubano Isaac Delgado, quien junto a su agrupación convirtió el parqueo del Estadio Mayor General Calixto García Íñiguez en una gran fiesta popular que se extendió hasta la madrugada. Canciones coreadas por el público, baile y emociones marcaron el final de una semana donde convergieron la música, las artes visuales, la literatura, el pensamiento crítico y las tradiciones culturales. El camarógrafo Eddie de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Oriente, Cuba. Bueno, y con esta alegría y sabor de las romerías de mayo finalizamos esta su edición central, pero antes vamos a contactar a nuestro compañero Luis Francisco Blandón. Él ya está listo